Mis amados hermanos y hermanas en el Señor, para este día tenemos la palabra basada en el texto de la primera carta de Juan, capítulo 5, parte del versículo 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Hasta aquí. Amados en el Señor, mis amadas hermanas y hermanos, el primer himno en el inicio fue entonado, ejecutado por nuestra hermana Otra vez en la casa del Padre. Y quizás tú y yo pensemos, pero estamos en casa, no estamos dentro de la iglesia, deseamos volver a estar, y este es un sentimiento tan especial, tan generalizado. Tanto lo pedimos a Dios, pero también queremos agradecer el tener esta posibilidad, porque estamos otra vez bajo el altar, bajo la palabra, bajo la enseñanza que Dios quiere brindarnos, y nos hemos acercado en esta mañana entonces para poder recibir esa palabra. Y el amado Dios, como cada vez que entonces nos allegamos a su altar, quiere darnos una muy cordial bienvenida bajo la palabra y que podamos disfrutarla plenamente, y en esa bienvenida puedan recibir también el corazón y los saludos de nuestro apóstol mayor para todos ustedes. Una carta de Juan muy especial y en particular también en lo que toca a este capítulo. Poco tiempo había pasado ya de que Jesús les había dado el envío y el encargo a los apóstoles, pero comenzaban en las comunidades a levantarse pensamientos que iban en contra de esa enseñanza y que quizás dejaban de lado la valoración de lo que Cristo había brindado y había dejado. Y entonces es cuando Juan escribe esta carta e intenta poner claridad en todo aquello que Cristo había dejado y había instituido. Y puntualmente entonces en este pasaje que hemos leído se focaliza en el Espíritu, en el agua y en la sangre. Y entonces cuando volvemos a él, y quizás comparto con ustedes el versículo completo anterior, el número 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Claramente dejaba aquí Juan la base para lo que hoy nosotros tenemos como nuestros sacramentos. Y quizás tú y yo pensemos, bueno, pero los conocemos, es parte de nuestra vida, pero esto nos lleva a reflexionar cómo estamos valorando los sacramentos, qué importancia le estamos dando a nuestra vida, si realmente consideramos que estos sacramentos fueron instituidos por Cristo y así como ha sido volcado por algunos teólogos, Cristo es el sacramento raíz, de Él surgen los sacramentos, y entonces Él lo dejó instituido, y queremos entonces valorar y reflexionar qué es lo que implican estos sacramentos en nuestra vida y cuáles son. Creo que los conocemos, pero quizás hacer hincapié en cuáles son y qué implica cada sacramento en nuestra vida en este día, en esta mañana, es muy importante que podamos también reflexionar sobre ello. Cuando aquí Juan habla del agua, claramente hace referencia al bautismo, un bautismo que también Cristo recibió a pesar de que Él no había pecado, pero también así Él lo hizo y lo dejó instituido. Y ese bautismo de agua, ¿qué es lo que significa para nosotros? El bautismo de agua en nuestra vida es el primer paso de lo que implican los sacramentos. Los sacramentos son la manifestación de la gracia de Dios para cada uno de nosotros, la manifestación de su amor. Y este bautismo de agua, entonces, lo que ha hecho en nuestra vida es librarnos del pecado original. Hemos sido lavados de ese pecado, hemos sido librados, y entonces allí estuvo abierto el camino para la cercanía hacia Dios.
Y somos parte de ese nuevo pacto, somos parte de la iglesia de Cristo, el habiendo recibido el bautismo de agua. Pero hay una parte que nosotros también debemos volver a mirar en nuestra vida, porque ese pacto, ese lavacro del pecado original que nos da esta cercanía con Dios, implica que tenemos que pensar en el camino que recorremos siguiendo a Cristo cada día de nuestra vida. Y es la primera puerta hacia la gracia que Dios nos abre. Una primera puerta que nos da la posibilidad de mirar entonces hacia el concepto de que lo que aquí Juan vuelca como sangre, o el concepto que aquí vuelca Juan como espíritu. Y quizás comenzamos por el concepto de espíritu. Cuando él habla de espíritu, habla del Espíritu Santo. Y entonces miramos sobre el sacramento del santo sellamiento. ¿Y qué es el santo sellamiento? Es el recibir el don del Espíritu Santo por imposición de manos de un apóstol. ¿Y qué implica ese don del Espíritu Santo en nuestra vida? Hemos recibido el don del poder, del amor, del dominio propio, que tiene el fundamento para que podamos desarrollar en nosotros todas las virtudes divinas que necesitamos alcanzar como hijos de Dios. Todos aquellos dones del Espíritu Santo que nos marca en Gálatas en el capítulo 5. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, la fe. Contra tales cosas no hay ley, pero tenemos que darle lugar a este poder del Espíritu Santo para que se desarrollen entonces en nuestra vida. Y otra puerta abierta para entonces mirar hacia el día del cumplimiento de la promesa. Con la recepción del don del Espíritu Santo, entonces recibimos la filiación divina. La posibilidad de ser herederos del reino de Dios, coherederos junto con Cristo. Pero es esta decisión que queremos tomar para hacer válido este sacramento en cada uno de nosotros. No darlo por sobreentendido, decir, bueno, ya renacimos de agua y de espíritu, y entonces quedar allí, sino que tiene que desarrollarse en nosotros ese pacto que hemos hecho para con Dios, el seguir a Cristo en el bautismo, el formar parte de la iglesia de Cristo, y al recibir la filiación divina, el proponernos el ser parte de aquellas primicias que junto a Cristo desean, esperan y ansían el retorno para poder trabajar junto a Él, ser parte de la obra redentora. ¿Quién de nosotros le da la valoración? ¿Quién puede decir, yo realmente soy parte de la iglesia de Cristo, yo realmente soy parte de la obra redentora? Ojalá en nuestro corazón pueda estar toda la plenitud para que cumplamos las condiciones que Dios espera. Él nos invita, nos abre la puerta, pero la decisión es nuestra. Y entonces esto también nos abre el camino para que podamos mirar sobre nuestro tercer sacramento, la Santa Cena, algo que tanto añoramos en estos momentos, tener comunión con Cristo. Esto que implica tener parte de Él en nuestra vida y que quizás ahora estamos añorándola y esperamos ese día, pero también miramos al momento en que tendremos parte de esa comunión en las bodas del Cordero. O sea que queremos mirar sobre la Santa Cena en todo lo que implica y reflexionar hoy también de qué es lo que la Santa Cena significa para nosotros. Porque la Santa Cena es una cena de conmemoración. Haced esto en memoria de mí, nos dijo Cristo. Entonces queremos conmemorar todo lo que Cristo hizo y lo que nos dejó y el envío que Él ha dado a los apóstoles también para poder llevar este sacramento. Es una cena de confesión. Cada vez que participamos de la Santa Cena estamos confesando a Cristo, su muerte, su resurrección y su retorno. Es una cena de comunión del Señor para con los apóstoles, del Señor para con nosotros, para con cada uno de nosotros y entre nosotros mismos. Y entonces en esa cena de comunión queremos reflexionar cuánto implica para nosotros el poder guardar comunión con nuestros hermanos y buscar ser unos en Cristo. Cuánto esa esencia nos permite ir creciendo. Y es una cena que nos mira, como decía, hacia el día de las bodas del Cordero. Esas bodas que festejaremos, entonces una cena que mira hacia el futuro, hacia el día de ese gran día que podemos festejarlo. Y entonces cada vez que participamos de la Santa Cena,
estamos conmemorando, estamos confesando, estamos teniendo comunión y estamos mirando hacia ese día de las bodas. Y queremos valorar esto en nuestro corazón. Hay veces puede llegar a resurgir en el corazón la necesidad de poder encontrar un paralelo en por qué los sacramentos nos abren esta puerta. ¿Cómo es esta manifestación? ¿Qué es lo que un sacramento tiene? Y pensando en esto, hermanos y hermanas en el Señor, me imaginaba cuando una madre le prepara amorosamente, por ejemplo, la comida a su hijo. Hay una manifestación que es visible, que es la propia comida, pero hay detrás de todo eso está la manifestación de un amor incondicional en la entrega, en lo que le está brindando, que no es solamente la comida, sino es el deseo de lo que eso tiene que producir, de lo que tiene que hacer, del crecimiento, del desarrollo. Hay tantos sentimientos, tantos. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero es el ejemplo que he encontrado para pensar, bueno, ¿qué deseará Dios de nosotros cuando Él nos da esta puerta abierta en los sacramentos? Porque los sacramentos tienen también una parte visible y tienen una parte invisible, así como la doble naturaleza de Cristo. Cristo hombre y Cristo Dios, la parte humana y la parte divina. También los sacramentos lo tienen, cada uno de ellos. Cada sacramento tiene 4 partes, o está compuesto, podríamos decir, por 4 partes. Uno es el signo, es la parte visible, es lo que nosotros vemos. Otra es la parte invisible, el contenido del sacramento, todo lo que le da desarrollo también a nuestra vida interior, a nuestra vida de fe, lo que nos conduce hacia la salvación. Es necesario un transmisor, que es el ministerio que lo brinda, pero hay algo también fundamental y es la fe de aquel que lo recibe. Esto es aquello que Dios espera de cada uno de nosotros. Y entonces quizás nos preguntemos, bueno, ¿cuáles son las partes visibles y cuáles son las partes invisibles en los sacramentos? Si miramos sobre el bautismo de agua, el agua es la parte visible del sacramento. El lavado del pecado original es la parte invisible. Y la palabra del siervo, del transmisor, es la que vincula las dos partes. Pero para poder dar lugar y efecto en nuestra vida a ese sacramento, tenemos que darle lugar a nuestra fe como los receptores de ese sacramento. Es fundamental la fe del receptor. Si nosotros no tenemos fe, no va a invalidar el valor de ese sacramento. Sigue siendo un sacramento, pero no tendrá efecto en nuestra vida. Por eso el amado Dios hoy también, tomando el tema de este mes, que son los valores del Evangelio, coloca en los sacramentos un punto fundamental. Escuchábamos en la palabra pastoral sobre la importancia de la palabra, y entonces cuando ahora escuchamos palabra y sacramento sabemos que esto es fundamental en nuestra vida como hijos de Dios. Y si seguimos aún, entonces volviendo luego de este paréntesis hacia la parte visible de la Santa Cena. ¿Cuál es? El pan y el vino. Y entonces a través de la palabra que vincula con la parte invisible, se agrega al pan y el vino el cuerpo y la sangre de Cristo. Y nuestra fe, al recibirlo, entonces nos permite tener comunión con Cristo y esencia de Él en nuestra vida, esa fortaleza. Queremos darle lugar a lo que implica, queremos darle lugar en el corazón. Está en juego nuestra salvación, porque los sacramentos tienen fundamento en Cristo y son para nuestra salvación. Por eso la importancia. Y si miramos sobre el santo sellamiento, ¿cuál es la parte visible? Es la imposición de manos de un apóstol. Y la parte invisible que se vincula a través de la palabra, entonces es la recepción del don del Espíritu Santo. Este don que dijimos nos da el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para que puedan desarrollarse las virtudes divinas. Nos da el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Nos da la capacidad de dominio propio, un dominio que nos permite decidirnos por nosotros mismos, que nos permite ser libres sin Cristo porque nosotros somos los que decidimos. Y entonces queremos darle pleno lugar a los sacramentos en nuestra vida para que pueda desarrollarse en nosotros esa imagen de Cristo,
Por eso son tan importantes estos sacramentos que tienen origen en Jesucristo, que tienen origen en el Señor mismo y que es la puerta abierta que el Padre nos deja para que podamos poco a poco ir creciendo para alcanzar la imagen de nuestro Señor. Y finalmente, una reflexión es que queremos esforzarnos cada día para darle la valoración que tiene el santo bautismo en nuestra vida, el santo sellamiento y la Santa Cena. Y esto nos asegurará entonces, colocando fe en ello y todo lo que produce, que podamos alcanzar la imagen de Cristo y alcanzar el día del cumplimiento de la promesa como dignos. Y en ese día que anhelamos volver a encontrarnos con aquellos que nos antecedieron, que también tienen parte en estos sacramentos, que también tienen parte en la invitación de Dios para que todas las almas puedan alcanzar salvación, y entonces queremos orar unos por otros para que podamos seguir transitando ese día, podamos seguir transitando este camino, ayudándonos en todo lo que nos toca y llevando el testimonio. También esta es una tarea que Dios nos ha encargado en nuestra misión, el poder llevar este testimonio de Jesucristo y la importancia de los sacramentos en nuestra vida de fe a quienes nos rodean, porque seguramente, así como en la época de Juan, surgirán pensamientos que dejan de lado la importancia de Cristo en la vida de un cristiano y de un hijo de Dios. Queremos realmente valorar esto y llevar el testimonio del Evangelio a quienes nos rodean y llevar el testimonio de que los sacramentos son tan importantes porque vienen de Cristo y nos llevan al día de la salvación. Amén.